Hola a todos, les doy la bienvenida, pues vamos a revisar este tema que es tan importante desde el estudiante de medicina, médicos internos, residentes de medicina interna, eh, como lo es el asma. Digamos que vamos a revisar sobre todo el asma pues desde la parte del paciente ambulatorio. Las crisis asmáticas serían tema de otra revisión. Mi nombre es Luis Armando Velázquez Trujillo, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad del Valle. Entonces, vamos a recorrer por la definición algunos aspectos de epidemiología, fisiopatología, cómo evaluamos clínicamente a un paciente y cómo abordamos al paciente con asma y sobre todo pues hacer el diagnóstico. Vamos a hablar de los fenotipos del asma y finalmente vamos a hablar del manejo, que sería pues el grueso realmente de esta revisión. Por definición, digamos que el asma es una enfermedad heterogénea y se caracteriza por ser un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas. Su manifestación clínica, pues, principal serían las sibilancias, la dificultad respiratoria, la tos y en algunos casos la opresión torácica. No es patognomónico, no hay un síntoma patognomónico o algún signo patognomónico, pero digamos que vamos a cursar por estas características principalmente. El asma va a variar la intensidad a lo largo del tiempo y la característica común de todos estos fenotipos es que va a haber una limitación variable al flujo aéreo respiratorio. Entonces, algunos datos epidemiológicos y miren cómo el asma afecta hoy por hoy a casi 300 millones de personas a nivel del mundo. Aproximadamente el 7.5% de la población adulta de Estados Unidos sufre de esta enfermedad y es responsable de casi 10 millones de consultas médicas por año. La prevalencia varía desde luego de cada zona que estemos evaluando, pero se estima que la prevalencia puede ser de 1 al 10%. ¿Qué sabemos de Sudamérica? La prevalencia, digamos, es muy heterogénea, pero miren cómo en nuestro país, en Colombia, la prevalencia está alrededor del 14.2%. Esto, digamos, se acerca un poco a esta prevalencia mundial, que es hasta el 10% en general. En nuestra ciudad, en Cali, digamos que teníamos digamos, este estudio que comparó pues las distintas prevalencias entre el 99 y el 2010 y miren cómo la prevalencia a lo largo de la historia se ha mantenido en el tiempo entre un 1 y un 10%. Y en general la prevalencia en Colombia, como les mostraba anteriormente, siempre está alrededor del 12% en promedio. Entonces, para entender, digamos, el tratamiento que como me he adelantado y les he dicho que es básicamente uno de los pilares fundamentales de esta revisión, es entender la fisiopatología desde luego. Y ya sabemos que realmente el asma desde su parte fisiopatológica es un proceso bien complejo que va a englobar diferentes rutas fisiopatológicas para tener como resultado final ese proceso obstructivo al flujo aéreo en la vía respiratoria. Entonces, vamos a partir de que los pacientes pueden tener predisposiciones genéticas, llámense, por ejemplo, mutaciones de los receptores de interleuquinas, como interleuquina 18, interleuquina 33, o no necesariamente tener una predisposición genética, sino, digamos, tener alguna susceptibilidad, por ejemplo, aumentada a cierto tipo de sustancias o lo que denominamos alergenos, como el humo de tabaco, el frío, etcétera. Y algunas otras comorbilidades que también aumentan la susceptibilidad para que al final este flujo de aire se vea comprometido, digamos, a través de la vía respiratoria, por ejemplo, como la obesidad. Entonces, aquí en pantalla miren cómo estamos partiendo de los agentes predisponentes. En este caso les estamos representando aquí cuadros virales, tabaco de humo, etcétera. Todo, digamos, estimulando el epitelio de las vías respiratorias y cómo hay una activación desde este epitelio celular a través digamos que la respuesta es a través de la inmunidad celular y cómo se van a ver involucradas algunas interleuquinas inflamatorias, como interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que vamos a ir desarrollando paso a paso.
Entonces partimos de que tenemos un alergeno o un estimulante o un desencadenante que es reconocido por el sistema o por las células presentadoras de antígeno. Esto va a tener una respuesta TH2 principalmente, en donde van a haber unos linfocitos TS4 TH0, pues linfocitos TH vírgenes, y mediante esta respuesta TH2 pues va a producirse unos linfocitos TS4 efectores. Entonces, a partir de estos linfocitos TS4, mira, tú vas a tener varias posibilidades. Vamos a producir interleuquina 1, interleuquina 13, esto con interleuquina 4 pues también mediado para la producción de estos linfocitos T efectores. Y miren cómo la respuesta TH2 y producción de linfocitos TC4 y producción de interleuquina 4, interleuquina 13 estimula la inmunidad, digamos, a partir de los linfocitos B hay una activación de linfocitos B y reclutamiento adicional de células inflamatorias. Y como esos linfocitos B, después de lograr todo su proceso de maduración y producción de inmunoglobulinas o anticuerpos, digamos, estimula la secreción de inmunoglobulina IgE, que tiene un papel importantísimo en esta fisiopatología, estimula la granulación de basófilos y de mastocitos en la vía respiratoria y finalmente esto se traduce en procesos inflamatorios en la vía respiratoria. ¿Qué otra ruta podemos tener? Interleuquina 13, que va a estimular la hipersecreción de mucosidad e hiperplasia de células caliciformes. Esto va a dar como resultado una remodelación de las paredes de la vía respiratoria y probablemente fibrosis, pues si no se trata, digamos, acorde a este desencadenante. Entonces hay un proceso de hipersecreción de moco y esto vamos a ver como aquí hay un epitelio completamente inflamado, hematizado y que además de eso con unas células caliciformes que están produciendo moco excesivo. Pero si tenemos la vía de la interleuquina 5, vamos a ver cómo vamos a tener activación de eosinófilos, también mediado por interleuquina 4 e interleuquina 13, y cómo vamos a estimular la producción de eosinófilos que finalmente van a traer más mediadores inflamatorios y obstrucción de las vías respiratorias. Entonces miren todos los puntos importantes y álgicos de este proceso fisiopatológico en donde vamos a ir a impactar en esta enfermedad con el tratamiento. Solo por, digamos, por resumen de todo eso, como vemos un epitelio y una membrana basal y el músculo liso de la vía respiratoria en un individuo sano y cómo los diferentes fenotipos que aún no hemos mencionado en el asma tienen esos cambios en el epitelio y ese proceso inflamatorio. Entonces, por destacar, por ejemplo, el asma con fenotipo dentro de su fisiopatología que se destaque, pues la asma eosinofílica, como pues tenemos estos mediadores inflamatorios, aumento incluso de, pues, de eosinófilos aquí a nivel de las membranas basales, engrosamiento del epitelio y activación pues de ese músculo liso que se va a traducir en, digamos, en aumento y disminución mejor de ese calibre de la vía respiratoria por donde va a pasar el aire. ¿Cuáles son entonces los cambios de la vía aérea? Son 4, básicamente. 1, inflamación. 2, producción de moco. 3, un fenómeno de broncoespasmo. Y 4, remodelación. A su izquierda un resumen prácticamente de toda la fisiopatología que acabamos de mencionar. ¿Y cuáles son esos cambios finales? En la parte inferior, una vía aérea completamente normal. El primero, ya dijimos, inflamación. Esa inflamación es producto de un infiltrado de células inflamatorias que van a ser entre eosinófilos y polimorfonucleares neutrófilos. 2, producción de moco. Hay mayor hiperplasia e hipertrofia del epitelio. Y hay metaplasia de esas células caliciformes. Esas metaplasias de células caliciformes se desprenden también de esa vía aérea y se pueden, digamos, expectorar. Bueno, esto se le conoce como los cuerpos de Creola. 3, hay un fenómeno de broncoespasmo porque hay una real, digamos, contractura de este músculo liso, aquí como lo observamos. Y 4, finalmente, que es donde no quisiéramos llegar, que es una remodelación, en donde va a haber un reemplazo de ese tejido normal basal por tejidos predominantemente fibroblásticos. Entonces, miremos cuáles son esos factores desencadenantes rápidamente. Infecciones virales, alergenos, polución, humo de tabaco, estrés, obesidad, cambios de clima. Cualquier cosa podría desencadenar al paciente que tenga pues la predisposición a esto. ¿Cómo sería la evaluación clínica y el abordaje diagnóstico?
Desde luego, como todo, tenemos que hacer una muy buena historia clínica, que tiene que tener pues unos antecedentes personales, familiares. Desde luego, este abordaje pues está, digamos, direccionado al tratamiento y manejo y diagnóstico del asma en los adultos. Y la clínica supremamente importante, complementando a esa historia clínica o esa historia pues que estemos construyendo. Y desde luego ya pasamos a unos estudios diagnósticos. Cuando yo tengo un paciente con una historia clínica, unos antecedentes personales que me sugieren un proceso obstructivo de la vía aérea, su clínica de tos y bilancias, digamos que me refuerzan esa historia clínica que ya he construido, pues tengo que dar un paso más allá y definitivamente hacer el diagnóstico. Si quisiéramos, digamos, eh, definir cuál sería la prueba o el estudio ideal para diagnosticar el asma, pues vamos a tener desde luego, varias opciones terapéuticas, pero la espirometría pre y postbroncodilatadora, recuerden eso siempre, pedir pre y postbroncodilatación, sería el estudio de elección. Desde luego, entender una espirometría tomaría varios puntos. Voy a tocar los puntos claves, sobre todo para el proceso de asma. Y lo primero que usted va a mirar es si el paciente cumple criterios de un cuadro o de un patrón obstructivo en su espirometría, y usted va y mira, después de haber interpretado los criterios de aceptabilidad, de variabilidad, después de haber considerado que son pruebas o que es una prueba de muy buena calidad, por lo menos calidad A o calidad B, idealmente, pues usted va a ir a mirar la relación BEF1 capacidad vital forzada. Cuando usted tiene una relación BEF1 capacidad vital forzada menor al 0.70 o menor al 70%, usted va a decir que ese paciente probablemente tiene un patrón obstructivo. Inmediatamente, cuando usted tiene BEF1 y capacidad vital forzada inferior a 0.70, va y mira el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y de esta forma, digamos, usted podría clasificar la severidad. Pero antes de eso hay que hacer o hay que evaluar, ya usted ya definió, tiene relación BEF1 y capacidad vital forzada menor a 0.70, usted ya dice, bueno, eso es un proceso obstructivo, pero no todo proceso obstructivo es asma. ¿Qué le hace el diagnóstico de asma? De entrada, hacerle una prueba postbroncodilatadora en la que usted va a mirar los cambios en BEF1 postbroncodilatación, en donde usted va a buscar la variabilidad del BEF1. Debe cumplir dos criterios. El primero, debe tener una variabilidad del BEF1 de más de 200 ml. Y el segundo, que eso representado en porcentaje sea más del 12%. Usted debe tener los dos criterios de variabilidad en el BEF1 posterior al postbroncodilatación, para usted decir que eso es un cuadro obstructivo con respuesta al broncodilatador, y que si usted a eso le suma la clínica del paciente y su historia clínica, usted puede configurar el diagnóstico de asma. ¿Qué otras opciones terapéuticas tenemos? Se las presento: Peak Flow, pico flujo. Bueno, bonito y barato. Desafortunadamente no lo tenemos en todos los servicios de urgencias, pero digamos que sería asequible eh, para un paciente pues en el que de hecho sería digamos, uno de los métodos ideales para los pacientes con asma y que queramos conocer si el paciente está en crisis, tener pues un peak flow. Entonces, pero también nos sirve para hacer diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, este aparatico, esta horquilla que tienen aquí, pues aquí va a pegar la boca al paciente, va a hacer una aspiración forzada, y esto le va a medir la cantidad en cc del aire que está aspirando. Debe hacer 3 mediciones al menos en el día, digamos en la mañana, en la tarde y en la noche, y hacer una relación. Entonces, tomar cuál fue el pico expiratorio máximo que tuvo en ese día, cuál fue el mínimo, dividirlo por el máximo, multiplicarlo por 100, eso le va a dar un porcentaje. Cada día va a representar un porcentaje. Cuando la varia, y esa muestra usted la debería tomar por lo menos unas 2 a 3 semanas todos los días. Cuando usted tenga, digamos, una variabilidad de ese PEF o ese pico expiratorio forzado mayor al 20% en 3 días, usted podría configurar un diagnóstico de asma. Digamos que está escrito y también sería una opción válida. Tenemos más opciones. Tenemos también pruebas de broncoprovocación, que pueden ser con ejercicio, que pueden ser con medicamentos. Aquí los criterios diagnósticos, la variabilidad del PEF, pues que fue el pico flow que ya les presenté, que es más del 20% para considerar una variabilidad importante y hacer diagnóstico. El incremento significativo de la relación
o el BEF1 posterior a la broncodilatación, más del 12% y más de 200 ml. Y las pruebas de broncoprovocación, en las que uno va a ver que hayan caídas del BEF1 en el 10%, más del 10% y 200 ml. Lo mismo con el test de reto bronquial. Entonces, ¿esto en qué consiste? El test de reto bronquial o los test de broncoprovocación, usted le hace una espirometría pre al paciente, lo pone a hacer ejercicio o lo pone con un medicamento que, digamos, en nuestro medio pues podría ser metacolina, pero se también puede usar solución salina hipertónica, histamina. Y esto pues son estimulantes irritantes y posterior a estimular el paciente con estas sustancias le hacemos nuevamente la espirometría y si hay caída del BEF1 mayor al 10% de 200 ml, digamos, con el ejercicio pues configuraríamos el diagnóstico. Igual pues para los test de broncoprovocación, digamos que lo que varía es el porcentaje de caída. Si lo haces con metacolina o histamina, un 20%, si lo haces con solución salina se considera un manitol, un 15% de caída de BEF1 posterior al test. Hay otra prueba muy interesante que es la fracción excretada de óxido nítrico y es básicamente poner a exhalar al paciente y cuantificar el óxido nítrico exhalado. Resulta que en la vía aérea hay una enzima que se llama óxido nítrico sintasa o sintetasa inducible, ¿sí? Que es básicamente cuando hay un proceso inflamatorio, esta enzima se sobreexpresa y vamos a convertir mayor óxido nítrico pues en la vía aérea. Desde luego un paciente con un proceso inflamatorio en la vía aérea, con una óxido nítrico sintasa inducida, aumentada, pues va a tener una mayor excreción de óxido nítrico. Cuando el óxido nítrico excretado o el feno es mayor a 50 partes por millón, pues se consideraría positivo. Entonces, en resumen, espirometría con prueba broncodilatadora. Usted vamos a mirar, si usted tiene la relación menor de 0.7, pues usted ya definitivamente dice, estoy frente a un cuadro obstructivo. Que si ese cuadro obstructivo tiene respuesta broncodilatadora positiva, ya sabemos, un delta del BEF1 mayor al 12% y 200 ml, asma. Usted lo podría configurar. Pero si la respuesta broncodilatadora es negativa, usted podría utilizar alguno de los otros test diagnósticos que les he presentado. Por ejemplo, un feno, una fracción de excreción del óxido nítrico, y si es más de 50 partes por millón, pues configura asma. Si es menos de 50 partes por millón, ¿usted qué podría hacer? Dar una prueba terapéutica, glucocorticoides orales a dosis bajas estables, 40 miligramos al día hasta por 21 días, y repite la espirometría. Si la espirometría inicial a usted le daba un proceso obstructivo, le dio su prueba diagnóstica porque no había sido concluyente y se le normaliza ese patrón obstructivo, usted también configura el diagnóstico de asma. Si no, usted mire qué es lo que está pasando y probablemente asma no sea el diagnóstico. Pero vámonos por el otro lado del algoritmo. Cuando tenemos que la relación BEF1 y capacidad vital forzada es mayor al 0.7%, y miren cómo por esta parte también podemos llegar al diagnóstico de asma, no solo cuando la relación es inferior. Entonces, si usted a este paciente le da una relación BEF1 mayor de 0.7, que puede hablar de que es normal o un cuadro restrictivo, pero tiene una respuesta broncodilatadora positiva, eso le habla de que hay cambios en la vía aérea, sobre todo pues esa vía aérea pequeña, y eso le puede hacer diagnóstico de asma también. Si la respuesta broncodilatadora es negativa, utilice el feno, utilice el peak flow, los test de broncoprovocación, y si alguno de esos que les mencioné anteriormente son positivos, considere asma. Si definitivamente no, reevalúe su diagnóstico. En resumen, las pruebas de hiperreactividad bronquial, metacolina, histamina, mannitol, solución salinas hipertónicas. ¿Cuáles son los fenotipos? El fenotipo de asma alérgico, que es ese fenotipo del paciente adulto que ha sido asmático desde la infancia. Entonces es muy común encontrar en la consulta el término de asma desde la infancia, que si ustedes miran aquí en pantalla no hay ningún fenotipo que se llame asma desde la infancia. Tenemos asma de fenotipo alérgico, que muy probablemente corresponda a esa que comúnmente es mal llamada. Tenemos asma de fenotipo no alérgico. Digamos que esta asma de fenotipo alérgico se caracteriza pues por ser estos pacientes atópicos, que tienen inmunoglobulina elevada, pueden tener presencia de eosinofilia, etc. Hay un fenotipo con tos, hay un asma de inicio tardío, que sobre todo después de los 40 años, asma con limitación al flujo persistente, que es básicamente ese paciente que ha tenido un tratamiento inadecuado, que ha sido poco adherente al tratamiento y que ya tiene unos cambios persistentes
crónicos de la vía aérea, asma con fenotipo de obesidad, hay broncoespasmo inducido por ejercicio, asma ocupacional, síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas, enfermedad respiratoria exacerbada por asa o aspergilosis broncopulmonar, que esto último nos lo ponen en las últimas guías de asma. Entonces, piensen siempre en diagnósticos diferenciales. Miren cómo pacientes con otras patologías posibles entre los 15 y los 40 años diferente a asma puede estar usted enfrentando. ¿Será que tiene una obstrucción de la vía aérea inducible? ¿Será que tiene hiperventilación? ¿Será que tiene un cuerpo extraño, fibrosis quística, bronquiectasias, enfermedades cardíacas congénitas, tromboembolismo pulmonar? Y los pacientes mayores de 40 años, en general lo mismo, agréguele bronquiectasias, enfermedad del parénquima pulmonar, insuficiencia cardíaca. Cuando usted vaya a tener esa diferencia entre una enfermedad obstructiva que digamos, es fisiopatológicamente muy distinta al asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues asociada al tabaquismo. Hay algunas diferencias, algunas pistas que les voy a dejar acá, como sobre todo para diferenciar. Y miren cómo el asma, el diagnóstico a menudo son pacientes inferiores a los 40 años, el EPOC, pues mayores de 40 años. La etiología, de acuerdo al fenotipo, es alérgico o no alérgico, y el EPOC, pues es a base del consumo de tabaco o de cigarrillo. La presentación clínica del asma son episódicas, los síntomas, el paciente pues puede caracterizarse por tener periodos de remisión y de ataques, mientras que en el EPOC tiene un curso insidioso a lo largo del tiempo y de los años. La obstrucción, si lo tratamos bien, si el paciente es a tiempo y no llegamos a ese fenotipo con obstrucción persistente de la vía aérea, pues es reversible, mientras que en el EPOC pues ya estamos hablando de una obstrucción persistente al flujo aéreo. Y en general, la piedra angular del tratamiento del asma son los glucocorticoides y la piedra angular del tratamiento del EPOC son los medicamentos parasimpaticomiméticos. ¿Listo? En cuanto al manejo y entrando pues a este, digamos, tema tan importante, lo primero es evaluar los factores de riesgo, controlar los síntomas, definir cuál sería la mejor estrategia terapéutica para el paciente y estarlo valorando y reajustando todo el tiempo, como lo dice la guía allí. Entonces, hay una terapia no farmacológica que les presento. El paciente, pues, si fuma, hay que invitarlo a la cesación del tabaco. Debe estimularse el ejercicio, desde luego unos hábitos de alimentación saludable, control de alergenos y termoplastia bronquial. Entonces, el paciente, cuando usted ya lo diagnostica, hasta aquí ya llegamos, hicimos pues un recorrido por todos estos tópicos hasta ahora y ya hicimos el diagnóstico. Usted clasifique la severidad de su paciente. ¿Será que mi paciente tiene un asma intermitente leve, tiene un asma persistente leve, persistente moderada o persistente severa? Y mire cómo básicamente usted se va a basar en el BEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, los síntomas nocturnos o los síntomas en general del paciente. Entonces miren cómo si su paciente tiene disnea, sibilancias o TOF menos de 2 días a la semana, no tiene síntomas nocturnos y tiene un BEF1 mayor al 80%, pues usted dice, bueno, este paciente tiene un asma leve intermitente. Y así sucesivamente, aquí les dejo la gráfica, y como un paciente, por ejemplo, que tiene estos síntomas todo el día, todos los días, a menudo los síntomas son nocturnos y lo despierta en la noche y el BEF es menor del 60%, pues está frente a un asma severa persistente. Entonces el abordaje terapéutico incluye medicamentos de alivio rápido como SAMO-SABA, que básicamente son broncodilatadores de acción corta y son también antagonistas pues muscarínicos de acción corta. Los glucocorticoides inhalados, beta-2 agonistas de acción prolongada, antimuscarínicos de acción prolongada, antagonistas de receptores de leucotrienos y glucocorticoides orales. Eso es todo el arsenal que usted tiene para tratar a su paciente después de que lo clasificó.
Y miren cómo volvemos a este cuadro de fisiopatología y vamos a impactar cómo cuando utilizamos betados agonistas, llámense acción larga o prolongada, al final lo que queremos es broncodilatación. Cuando utilizamos, por ejemplo, teofilina, pues esto ya más revaluado, esto ya no lo usamos casi, también buscamos broncodilatación, antagonistas muscarínicos, bloqueando pues esos receptores de acetilcolina que estimulan broncoconstricción, pues al bloquearlos. Miren cómo tenemos terapia biológica dirigida contra las interleuquinas que producen la inflamación y pues desde luego esto va a frenar toda la cascada. Los corticosteroides, digamos, impactando en esa vía de ácido linoleico, de ácido araquidónico y frenando todo ese proceso también inflamatorio, como les había mencionado, este último, o sea, los corticosteroides son la terapia angular, suprimiendo sobre todo la inmunidad células T, que son las mediadoras inflamatorias por excelencia en esta fisiopatología, disminuyendo la secreción de moco, disminuimos el reclutamiento pues, de células inflamatorias o de mastocitos y disminuyendo el reclutamiento de eosinófilos. Entonces, vamos a hablar de dos guías principalmente, la guía americana y la guía española. La guía americana pues es la GINA y la GINA pues que traduce pues la, la Iniciativa Global para el Asma, digamos que en su versión 2021 nos plantea digamos, seguir esta secuencia. Lo primero es evaluar a su paciente, confirmen el diagnóstico, controlen los síntomas, factores de riesgo modificables, traten las comorbilidades, hable con él que esto es nuevo, cuáles son las preferencias y las metas que tiene el paciente, ajuste la terapia de acuerdo a las comorbilidades, a los factores de riesgo, incluya estrategias no farmacológicas y bríndele educación al paciente y todo el tiempo esté reevaluando síntomas, exacerbaciones, efectos adversos, pruebas de función pulmonar y estratifíquelo pues todo el tiempo. Entonces, el abordaje terapéutico, la guía GINA 2021 nos propone, y esto tiene un cambio en el manejo del asma y esto hay que prestarle mucha atención, y es básicamente porque hasta el 2018 la GINA proponía que, digamos, el manejo se podía hacer en monoterapia con broncodilatadores de acción corta, es decir, salbutamol, sobre todo para los pasos 1 y 2. Esto desde el 2018, digamos, ahora les vamos a mostrar la evidencia, cambió. ¿Listo? Entonces, usted tiene dos caminos cuando usted se enfrenta a su paciente con asma y usted lo va a clasificar en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. ¿A usted qué le va a determinar en qué paso está su paciente? Básicamente, los síntomas, ahora les presento, pues, digamos, algunos de los criterios para yo decir, mi paciente está en paso 1, en paso 3 o en paso 5. ¿Listo? ¿Qué les quiero dejar aquí? Miren, esto es lo nuevo. Pacientes con paso 1 y paso 2, es decir, que son pacientes con asma leve intermitente o leve persistente, es decir, pacientes con asma leve, el tratamiento ideal, mírenlo, es un combinado de corticosteroide inhalado, que es la piedra angular, acompañado de un broncodilatador, idealmente de acción prolongada, pero de inicio rápido, que es con lo que hicieron los estudios, que es el formoterol. Entonces, esto le da un cambio al manejo del asma, porque antes el paso 1 y paso 2, aquí claramente les poníamos un SABA, y creíamos pues que con eso nuestro paciente estaba mejor. Esto cambió, vuelvo y lo repito y soy muy insistente. Paso 1 y paso 2, corticosteroide inhalado combinado con un LABA, idealmente formoterol, que es un LABA de larga acción. Estamos hablando de que su inicio es después de 4 o 6 horas, perdón, que tiene una vida media larga, pueden ser hasta 10, 12 horas, pero que tiene un inicio como un SABA entre 15, 30 minutos. ¿Listo? Ahora, estos pacientes que están en paso 1 y paso 2 podrían utilizar ese combinado a necesidad. ¿Sí? No quiere decir que todo paciente asmático entonces va a tener con horario el manejo pues cada 12 horas, cada sí, ¿no? Aquí, como lo dice, el paciente que está en paso 1 lo puede usar a necesidad, ¿vale? Ya el paciente que tiene paso 3 es lo mismo, solo que ya son dosis de mantenimiento de corticosteroide inhalado con un LABA, en este caso es formoterol,
pero la dosis del corticosteroide son dosis bajas. Más adelante les voy a mostrar que son dosis bajas. En el paso 4, igual, corticosteroide inhalado más LAVA, pero a dosis medias. Y en el paso 5, que son asmas graves, básicamente es corticosteroide inhalado, LAVA, pero a dosis altas. Y en este paso le añadimos LAMA, cuando hay indicación de él, inmunoterapia dirigida específicamente contra las inmunoglobulinas y, digamos, podríamos utilizar algunas otras estrategias. Cuando el paciente tiene una recaída, alguna crisis, siempre y cuando esté utilizando terapia con corticosteroide inhalado y LAVA, o sea, formoterol, el tratamiento de la crisis podría utilizar ese mismo medicamento, el combinado de LAVA, de corticosteroide inhalado y de formoterol. ¿Listo? Esto es lo que conocemos como terapia SMART. Ahora, la Gina te propone otro camino, no solamente pues vamos a ver que el paciente pues entonces va a estar con corticosteroide inhalado y formoterol. Te puede decir, bueno, ¿puede utilizar SABA? Sí, utilícelo. Entonces utilice el salbutamol que tenemos a disponibilidad, que es barato, que tenemos en los servicios de urgencias, utilícelo, pero siempre utilícelo en el paso 1 con combinación con un corticosteroide. Así sea pues en inhaladores diferentes. Entonces puede tener el salbutamol pues en inhalador solito y en el otro lado puede tener perfectamente la beclometasona. Lo importante es que use las dos estrategias y ya no la monoterapia. Y eso es lo que te dice este paso. Usted se va a ir por este paso o por el paso de arriba. Y aquí básicamente lo que te está diciendo es que el paciente es las mismas dosis bajas de corticosteroide inhalado en el paso 3 acompañado de un LAVA. Esto sí no cambia, lo único que cambia en este camino es el manejo del paso 1. Idealmente la recomendación sería utilizar este camino de arriba. ¿Qué otra estrategia usted podría utilizar? Usted podría utilizar inmunoterapia sublingual, podría utilizar antagonistas de receptores de leucotrienos como montelukast, acitromicina. Entonces, y miren cómo usted del paso 2, usted ya podría utilizar cualquiera de estas terapias. Su paciente le irá diciendo qué necesita. Por ejemplo, ¿cuál sería el paciente ideal para montelukast? Un paciente rinítico que tiene dermatitis atópica o que sufre pues dermatitis atópica y asma, ese paciente usted le coloca montelukast. Si su paciente pues digamos no controla, usted podría utilizar un régimen de macrólidos con acitromicina, por ejemplo, podría darle 1 gramo al menos 3 veces a la semana, acompañado siempre del corticosteroide inhalado y del LAVA. Y siempre vigilando los efectos adversos. Y miren cómo usted va a decidir en qué sitio o en qué momento de esta escalera terapéutica va a poner a su paciente. Y básicamente eso se lo va a decir los síntomas. Si su paciente tiene síntomas menos de 4 o 5 veces en la semana, pues empieza en estadio, en step 1 o step 2. Si su paciente tiene síntomas más a diarios o cuando camina tiene síntomas, pero al menos estos síntomas pueden ser semanales o entre una semana a otra pasa más, pues puede empezar en step 3. Paso 4, básicamente el paciente que todo el tiempo tiene síntomas, incluso en actividad, pues en caminata mínima, cuando la empieza a hacer, pruebas de función alterada, ya es un paciente que usted no le va a empezar con corticosteroide inhalado y con, sobre todo, bajas dosis o con LAVA a necesidad, sino que usted lo va a dejar mantenimiento. Y cuando el paciente pues con esto no se controla, usted debe decir que es un asma grave o un paso 5 y esto pues digamos que casi que también es un tema de revisión aparte. Esta es la actualización española, la guía GEMA 5.1 y miren cómo las escaleras son iguales, pero ¿qué diferencia tiene la GEMA? Que el LAMA lo incluyen desde el escalón 4 y que los españoles sí consideran utilizar SABA como terapia en el escalón 1 a diferencia pues de la GINA. Pero pues digamos que la recomendación a nosotros acá es ya utilizar el combinado idealmente, ¿listo? Y esto tiene un sustrato en la evidencia y miren cómo desde el 2018 estos estudios, les voy a presentar 3 estudios importantes, le dan un cambio al manejo del alma. El primer estudio que les presento se llama el SIGMAC 1. Esto es un estudio publicado en el New England Journal en el 2018. Básicamente fue un ensayo doble ciego de 52 semanas en el que participaron pacientes mayores de 12 años con asma leve, ¿listo? Con asma leve. Y los pacientes fueron aleatorizados a 3 regímenes
importantes. El primer régimen al que fueron aleatorizados fue a recibir placebo 2 veces al día más terbutalina. La terbutalina es un SABA, lo que nosotros acá usamos comúnmente como salbutamol. ¿Listo? El siguiente grupo que se aleatorizó recibió placebo igual 2 veces al día, pero estos fueron los que recibieron budesonida más formoterol a dosis de 200 microgramos y 6 microgramos respectivamente a necesidad. ¿Listo? Usaban este combinado a necesidad. Y el tercer grupo solo utilizaba corticosteroide inhalado, que en este caso fue budesonida, pero a dosis fijas. ¿Listo? ¿Qué observaron? Bueno, el objetivo principal con este estudio era determinar si había alguna superioridad de la budesonida formoterol a necesidad frente a la terbutalina a necesidad, o sea, el SABA a necesidad. Es decir, comparamos combinar formoterol budesonida versus salbutamol, ¿listo? Que era lo que hacíamos hasta el 2018, dar salbutamol solito. Y era comparar pues la superioridad de este combinado. Básicamente hubo un total de 3.849 pacientes aleatorizados, de los cuales 3.836 pues completaron la aleatorización. ¿Qué encontramos? Que los pacientes en los que utilizamos budesonida formoterol fue superior a los pacientes que tenían solamente monoterapia a necesidad con SABA, con terbutalina o, bueno, entiéndase, salbutamol. ¿Listo? Una superioridad casi el 34.4%. ¿Para qué? Para control de síntomas. ¿Ok? Para control de síntomas. Y desde luego los corticosteroides inhalados a dosis fijas también fueron superiores, y no solamente fueron superiores en este estudio al salbutamol, sino que también fue superior a la combinación de formoterol y SABA a dosis a necesidad. Pues recordemos que esta dosis de corticosteroides solito era de mantenimiento. Entonces, hasta ahí que podíamos concluir que el formoterol budesonida en combinación es superior para prevenir o para disminuir los síntomas comparado con el formoterol. Entonces, miren esta curva de Kaplan-Meier que nos plantea aquí, y es con respecto a las exacerbaciones, como acá arriba, desde muy temprano, los pacientes que reciben solo SABA a necesidad, es decir, salbutamol solito, van a tener más exacerbaciones, y los pacientes que tienen el combinado a necesidad o bajas dosis de corticosteroide, pues tienen menores exacerbaciones comparados. Y esto pues se va a traducir en mortalidad también al final en el resultado. Pero entonces queda un interrogante. Y lo intentamos responder con este otro estudio publicado igualmente en el New England en el mismo año. Ya sabíamos que el combinado disminuía los síntomas, pero también sabíamos que el corticosteroide inhalado por lo menos era también superior a dosis fijas comparado con el combinado, y queríamos saber si eso realmente sí era era estadísticamente significativo. Entonces sale, digamos, el sigma 2, que básicamente lo que quiso comparar fue si había superioridad e inferioridad, digamos, de la budesonida formoterol comparado a necesidad comparado con las dosis fijas. Y miren cómo, para no inferioridad, cuando al paciente le damos, esto es para exacerbaciones, cuando al paciente le damos el combinado a necesidad versus budesonida o corticosteroide inhalado a dosis fijas, con un intervalo de confianza que realmente pues no fue, digamos, no cumplió pues el criterio de intervalo de confianza. Aparentemente, digamos, en los análisis no hay, digamos, diferencia con respecto a utilizar budesonida o el combinado con respecto a al corticosteroide pues inhalado. Y miren cómo, digamos, para ver si había superioridad, entonces digamos que ahí no podríamos definir por lo menos con la parte de inferioridad, pero para mirar superioridad, si por lo menos era superior usar corticosteroide inhalado versus el combinado, como se demostró con un intervalo de confianza que no cruza la unidad, con un intervalo de confianza que cruza la unidad, que no hay diferencia estadística, o por lo menos usar la corticosteroide inhalado a dosis fijas versus el combinado a necesidad no es superior. Entonces, miren la curva, y es básicamente eso, no hay diferencias estadísticamente significativas cuando comparamos los días de semana
las semanas con la probabilidad de exacerbaciones. ¿Y esto en qué se traduce? Pues si usted está exponiendo a su paciente a un corticosteroide inhalado a dosis fijas, pues el riesgo de los efectos adversos del corticosteroide pues va a ser mucho mayor. Osteopenia, diabetes, ¿listo? Infecciones, neumonía. Versus si usted le da el mismo combinado que le está ofreciendo ser superior, digamos, igual de eficaz a disminuir el número de síntomas, pero además también disminuir el riesgo de severidad, pero se lo está dando a necesidad, ¿sí? Entonces, este Sigma 2 nos sirvió para definitivamente eso. Entonces, más evidencia, el Novel Star 2019, básicamente incluyó 668 pacientes, 675 fueron aleatorizados, y básicamente lo que les voy a presentar aquí de manera muy rápida es cómo los pacientes que se metieron al grupo de budesonida de mantenimiento versus el combinado, pues tenían una diferencia muy estadística en cuanto al tiempo crítico de enfermedad. Y los pacientes acá que tenían budesonida, formoterol o budesonida con dosis fijas, como el número de exacerbaciones o la tasa de exacerbaciones fue completamente inferior a los que usaban solo salbutamol. Y ya, digamos, en este estudio pareciera que el combinado incluso es superior al corticosteroide inhalado a dosis fijas. ¿Listo? Y miren cómo en este diagrama se separan rápidamente las curvas del combinado de las dosis fijas versus si le dejamos solo con salbutamol, esto hablando pues de severidad y de exacerbaciones. Hay evidencia adicional, están las bajas dosis de budesonida formoterol leve, que es el estudio Practical del 2019 publicado en Lancet. Está el estudio ASIS, que es básicamente del 2019 también, que son corticosteroides inhalados cada que se usa SABA en monoterapia. Por eso yo les decía que si van a usar SABA, siempre acompáñenlo de un corticosteroide, así sean en inhaladores independientes. Entonces, digamos que ya usted cuando tiene claro la evidencia, qué va a tratar a su paciente, pues usted ya va a decir es en qué paso va a empezar, si va a empezar en paso 1, en paso 2, paso 3, y básicamente esto es lo que les quiero presentar aquí en esta diapositiva. De acuerdo a la exacerbación, el número de síntomas que tiene el paciente, pues usted mismo lo clasifica en la escalera y le da el tratamiento. Yo cuando les presenté lo de la escalera, básicamente les hablaba de dosis bajas, dosis medias y dosis altas de los corticosteroides y les pongo un ejemplo. Entonces la budesonida, que es la que incluyeron los estudios, dosis bajas son de 200 a 400, estos son microgramos por dosis. Para dar dosis medias, usted tiene que dar entre 400 y 800 y más de 800 dosis altas. Esto es lo que significan dosis medias, bajas y altas, y así con cada uno de los corticosteroides inhalados disponibles. Y esto es, pues, por ejemplo, el budesonida formoterol o Symbicort, el nombre comercial que utilizamos y que utilizaron estos estudios Sigma, que se da 2 veces al día. ¿Listo? En promedio, pues, de su dosis. Estas son las presentaciones que tenemos disponibles en nuestro país y miren cómo, pues, los diferentes precios. Esto se reguló hace un par de años porque estos, digamos, combinados eran muy costosos y este Symbicort, pues, puede tener precios de 52,000 pesos en adelante. Y cada una, esta es para conocer cada una de las concentraciones. Entonces, viene Symbicort en Turbuhaler de 164.5, el primero pues haciendo referencia al corticosteroide y luego el, 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 el broncodilatador pues de acción prolongada. Y asimismo usted mira cuál es la concentración y cuántos PUF le equivaldrían pues las dosis que va a dar, si dosis medias, dosis bajas o dosis altas. Ya después de que usted instaure la terapia, usted debería evaluar, la guía no lo propone, si el paciente está o no bien controlado. Entonces, usted se hace, por ejemplo, estas 4 preguntas: si el paciente tiene síntomas diurnos, cuántas veces, si tiene despertares nocturnos, si tiene necesidad de aliviadores más de 2 veces a la semana o alguna grave limitación física. Si no tiene ninguno de los anteriores, está bien controlado, 1 y 2 parcialmente controlado, o 3 o 4 de los 4 criterios, pues no está controlado. Y la GINA nos propone digamos que básicamente es la misma, esta ya es, digamos, el cuestionario original de GINA, y solo les quiero resaltar aquí el SABA, que es como un interrogante que queda porque pues de hecho ya no se propone usar SABA y en el cuestionario
lo que nos están planteando es esa necesidad de utilizar SABA para controlar los síntomas. Entonces, esto probablemente se tiene que reevaluar, en el que incluye en este cuestionario la necesidad de utilizar el combinado para aliviar los síntomas. Pero en principio es el mismo. Estos son los grados de control de síntomas de la guía GEMA 5.1, y la diferencia con la de la GINA es que aquí incluyen pruebas de función pulmonar y número de exacerbaciones para yo decir si mi paciente está bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. En la consulta, ¿qué herramienta tiene? El ACT, que también es una herramienta para definir si su alma es bien controlada o no. Esto le da una puntuación de hasta 20, más o menos 25, 27 puntos. Y miren como si su score es 19 o menos, su asma no está bien controlada. Usted idealmente, su paciente asmático, debería tenerlo con una CT mayor de 20. Ahí pues hacen el cuestionario, son preguntas muy similares. Y ya vamos terminando, y miren cómo algunas definiciones del asma difícil de tratar, que son pacientes que no están bien controlados a pesar de estar en los pasos 4 y 5 de GINA, que requieren tratamiento con corticosteroide inhalado, corticosteroides orales, broncodilatores de acción prolongada. A pesar de eso, pues siguen mal controlados. Y desde luego, pues esto sería un tema de revisión extenso. El alma no controlada es la que tiene pobre control de síntomas, exacerbaciones más de 2 al año, o exacerbaciones serias una vez al año, es decir, hospitalización, intubaciones. Y el alma severa, el alma que no está controlada a pesar de la adherencia a la terapia máxima, que empeora cuando las dosis están disminuidas. Y miren cómo, no había mencionado hasta acá, pero cada una de estas interleuquinas que están implicadas en la fisiopatología son